Lo que agrada a Dios es mi pequeña alma y que ame mi pequeñez y mi pobreza. Otra vez. Lo que agrada a Dios es mi pequeña alma y que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. Y hoy vamos a trabajar un poquitito, como dice esta canción, de la misericordia. Y qué mejor reflejo que escuchar por medio de la parábola del buen samaritano. Entonces hoy vamos a... Yo sé que este año ya trabajamos, en el Día del Niño, por ejemplo, trabajamos. Pero a mí me encanta la parábola del buen samaritano, porque refleja lo que tendríamos que ser nosotros. Pero primero quiero consultarles, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es una parábola? ¿Por qué, incluso la segunda, por qué Jesús contaba con parábola? Dice la segunda pregunta. Primero, porque la parábola es una forma de contar, una metodología diferente de que la gente le pueda comprender y entender a Jesús. Eran cuentos, eran historias que Jesús contaba para que la gente pueda recordar más fácilmente, porque en esa época evidentemente no existían libros, no existían los medios que hoy existen. Yo no podía contar por medio de video esto, sino que Jesús tenía que contar y quedaba como una anécdota, como un cuento, como una historia, y la gente se recordaba. Y dice, ¿para qué contaba? Y justamente para eso, para que la gente recuerde, para que la gente se quede con esa historia y pueda comprender. Existen varias parábolas, por ejemplo, en la Biblia, y sería bueno entender un poquitito de que Jesús habló muchísimas veces con diferentes parábolas. Y primero, evidentemente, el buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la buena semilla, la parábola de la semillita de mostaza. Ya son 4 parábolas. Existen aún más. Ustedes van a ir buscando también en su Biblia y vean cuáles son las otras parábolas que existen. Pero 4 ya tenemos. Pero son formas que Jesús utilizaba para poder contar un poquitito lo que es, lo que es en sí mismo la metodología que Jesús utilizaba para que la gente pueda entender. Entonces, siguiente pregunta. Recuerden un poquitito que ya estamos... a veces siempre me olvido yo y digo la respuesta y no digo la pregunta. La primera, que es la parábola que ya dije. La segunda, ¿por qué contaba en parábolas? Porque era una metodología. Y ya citamos también. Después entramos directamente en la parábola del buen samaritano, perdón, que dice, ¿con quién podemos comparar al hombre de esta parábola? Miren, algunas preguntas están medio adelantadas, pero no importa. ¿Con quién? Con ese hombre que tiene un corazón de misericordia, que quiere ayudar al prójimo, que quiere servir al prójimo. El corazón de él lo que refleja. Imagínense, cuando ustedes lean, yo me adelanto un poquitito porque vuelvo a decir, este tema del buen samaritano trabajamos en el Día del Niño. ¿Se recuerdan cuando hicimos algunos profesores, actuamos? Estuve yo también, estuvo el profesor Carlos, estuvo el profesor Ariel, el profesor Cristian, el profesor Ever. Estuvimos haciendo esta parábola y sería un poquitito bueno entender y recordar un poquitito porque la pregunta dice, ¿con quién podemos comparar al hombre con el que tiene el corazón lleno de misericordia y que quiere ayudar al que más necesita? Después, ¿qué te parece la actitud del samaritano? Y la actitud del samaritano es la mejor de todas las actitudes, porque es la de la ayuda.
es la del servicio. En cambio, el resto que pasaron, pasó un sacerdote y no le hizo caso. Pasó un levita que era como un profeta en esa época y tampoco le hizo caso. En cambio, pasa un samaritano que ni creía en Dios, pero él tenía un corazón lleno de misericordia. Y él alza y lleva y le cuida a este hombre. Imagínense, ¿verdad? Después dice que la sexta pregunta: ¿qué nos quiere transmitir esta parábola? Nos quiere transmitir el amor y la misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Después dice, ¿qué pregunta contesta Jesús cuando enseña la parábola? ¿Se acuerda que se acerca un maestro de la ley y le dice al Señor, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo, para alcanzar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Sí, los cumplo, le dice. Entonces empezó a contarle, había un hombre que bajaba de Jericó y le dice, ¿quién es tu prójimo? Le dice al final. ¿Quién actuó como prójimo incluso? ¿Verdad? ¿Actuó el sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién actuó? Y evidentemente el Señor dijo, el que actuó con misericordia, que fue el buen samaritano. Entonces uno tiene que la pregunta dice, ¿qué pregunta contestó Jesús? ¿Quién es más prójimo? ¿Cómo tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos y ser más prójimo, ser más cercano al otro? Y después el último dice, ¿qué debo hacer para ser un buen samaritano? Chicos, ustedes que ya son más grandes, tengan la actitud de servicio en su casa, aunque sea. Con mamá y con papá ayúdenle a la gente a limpiar, a ordenar, a cuidar sus cosas. Sean obedientes con sus padres. No se quejen de todo lo que existe, sino que más bien sean agradecidos. Gracias, Señor, porque le tengo a mamá y a papá vivo. Gracias porque tienen la fuerza. Gracias porque existen mis abuelos, mis tíos, que aún me siguen ayudando. Entonces, esa debe ser nuestra actitud, nuestra forma de ser. ¿Qué debo hacer para ser un buen samaritano? Esas son las cosas que debo hacer. Ser obedientes, ser una persona con el otro, no quejarnos permanentemente. Y Dios evidentemente va a mirar nuestro corazón y va a descubrir qué tipo de niños somos y hacia dónde caminamos. Si hoy como niños somos así, recuerden que van a ser el día de mañana hombres de misericordia, hombres como el buen samaritano. Por eso si hoy practicamos, si hoy ustedes como niños ya lo practican, están reflejando lo que van a hacer el día de mañana. ¿Estamos? Entonces vamos a poner nuestro corazón y nuestra vida en manos de Dios. Llevan esta pequeña tarea que incluso cuando ustedes lean el Evangelio que está en Lucas 10:25, se van a dar cuenta, van a responder muchas más cosas. Léanlo con sus padres, léanlo ustedes solitos y vean qué enseñanza les deja a ustedes también. Respondan las preguntas y así ya estamos llegando al final de todo este año que fue tan difícil, pero en el fondo nos dejó tantas bellas enseñanzas. Entonces, espero que pasen bien. Recen conmigo esta última canción que volvemos a cantar otra vez, la que decía, ¿qué es lo que más agrada a Dios? Es mi alma pequeña, no el soberbio, no el egoísta. Es el alma pequeña, es que Él ama nuestra pequeñez y ama nuestra pobreza, que no es solamente la de no tener dinero, sino que nuestra pobreza en cuanto a lo espiritual, que a veces no rezamos, que a veces somos desobedientes, porque Él nos vuelve a perdonar y nos vuelve a regalar su misericordia. ¿Entienden? Entonces es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Vamos a tener una confianza ciega en la misericordia de Dios. Vamos a creer en Dios. Vamos a creer en este Dios que nos ama profundamente, chicos. Dice así: lo que agrada a Dios es mi pequeña alma, y que ame mi pequeñez y mi pobreza. Otra vez. Lo que agrada a Dios es mi pequeña alma, y que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza
misericordia. Paz y bien, que pasen un bello día.